En Iparralde, Ramiro Arwe fue el pintor que lo más ha ilustrado al país y que ha dado una alma al País Vasco, y más al País Vasco del norte, Iparralde, que al sur. Pertenecía a otro grupo de artistas de Iparralde que se llama el Grupo de Neuf, de los Nueves, en Cibourg. Y la gente de aquí lo conocía mucho más que la gente de Bilbao. Sí y no. Amable, seguro. Alguien que sea feliz, siempre no. Estaba feliz antes de su casamiento. Después de casarse con Susana, hay una pintura que verás de Saint-Tropez, y fue un viaje de bodas en Saint-Tropez y regresó con unas pinturas un poco cubistas de las casas del Mediterráneo. Y al final, Susan pensaba que su marido tenía más éxito que lo que tuvo. Y él no sé por qué se quedó un poco más reservado. No estaba lo que conozco del exterior. Lo veo más introvertido que extrovertido, que alguien que juega mucho. No sé por qué, me parece que no sea tan feliz con su esposa al final. Se lo dice unas personas que lo conocía, como Jean-Luc Toby, estaba muy cerca de Ramiro y conocía bien, y su hijo que yo conocí, también decía que al final, a mitad de su vida, Ramiro fue menos feliz, menos alegre, y al final, después de la Segunda Guerra Mundial, su obra no se vendía tanto. Su esposa murió en 1958 y se quedó muy solo, sin dinero, obligado de dibujar para comprar alimentación, y al final sus dibujos y sus pinturas después de los años 50 o 60 hacen que también en el País Vasco francés o del norte no tenía tanto éxito. Estaba muy sensible a una crítica que se hizo de su obra desde los años 20 como ilustrador y no como artista de verdad. Ilustró muchos libros de autores más bien unos etnográficos como Jean Puig, otros más como Francis Jam, poetas. Y parece que se quedó en esta postura de ilustrador del País Vasco y que no tuvo la energía de salir de esto para hacer un arte más moderno, más internacional. La segunda parte de su producción en el País Vasco de Iparralde no tuvo fama en el sur, en el Bilbao. En Bilbao se compró sus obras de los años 20 y no más.
Y pienso que hizo una pintura de paisajes sin personajes. Y un poco antes de morir, creo que es en los años 64, San Sebastián le regaló un premio de pintura, pero para el paisaje. Y fue un buen pintor de paisajes. Y lo curioso es que hizo dos producciones, una del paisaje sin individuos y otras de ilustración de la gente del País Vasco en fiestas o saliendo de la iglesia o jugando pelota, pero un poco artificial. Y pienso que lo más auténtico del artista se encontraba en sus paisajes. Viajaba al campo con su paleta y con pequeñas tablas y hacía el premier jet en esas tablas y después en su taller en Cibourg o en Saint-Jean-de-Luz copiaba la tabla para hacer pinturas un poco menos fuertes y que hacían muchas producciones de paisajes, pero todos no estaban al mismo nivel de calidad. Y el éxito que tenía en los años 20 lo va a perder en los años después de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial fue prisionero, los alemanes lo pusieron en prisión en Saint-Jean-Pied-de-Port, en Garazi, porque estaba español, pero como vasco, como una suspición de republicano, de rojo. Y al final, al revés de Pablo Tilla, que pintaba el interior de las iglesias con las misas, con los curas, Jaimijo nunca entró en la iglesia para pintar o para expresar la religión en, ¿cómo decir?, en la liturgia. Se quedaba al exterior de la iglesia. Había un proyecto de dar toda la colección al Estado francés del taller de Ramiro de Saint-Jean-de-Luz para pagar los derechos de la sucesión de Ramiro y con una donación al Museo Vasco de todas las obras. Y al final no se pudo hacer porque en eso se murió en 71 y en esa época el arte de Ramiro no parecía importante a los parisianos y así que no quisieron esta dación, como se decía en francés. Y es el Ayuntamiento de San Juan de Luz que compró de manera muy barato las pinturas principales que habían en el taller. Su relación económica, pienso que hasta la Segunda Guerra Mundial fue fácil, porque tenía éxito, ganaba bastante dinero, supongo, lo gastaba también mucho, y es después de la Segunda Guerra Mundial que el dinero no entró. Y puede ser que las cuestiones de dinero también hizo que su esposa no estaba tan fácil y bueno, no voy a entrar en cosas familiares,
Pero bueno, y después, cuando fue enferma, tuvo que curar a la esposa. Pero cuando murió, en su testamento, exigió no estar en la tumba de su esposa. Quería su propia tumba separada. Hizo dibujos para la estela que había que poner en su tumba. Hizo su propio dibujo de estela, que no es una estela completamente discoidal, pero hay como también una cruz. Y se puede visitarla todavía en el cementerio de San Juan de Luz. Ramiro conoció más como madre a su tía Matilde Arrué, que estaba hermana del padre, y a su hermana mayor, otra Matilda. Y esta Matilda Arrué, la tía, tuvo una importancia porque su profesión era anticuaria y tenía un comercio en París e hizo venir a sus sobrinos y para ayudarlos a aprender y a descubrir pintura moderna en París, en las escuelas privadas como la Grande Chaumière. Y los mayores como Alberto o José regresaron muy pronto a Bilbao y Ricardo y Ramiro se quedaron hasta la Primera Guerra Mundial en París. Así que Ramiro se sintió más francés que español en el descubrimiento de la pintura. Y tenía amigos muy intelectuales como Jean Cocteau, y Ramiro antes de la guerra hizo dibujos para un periódico que tenía Jean Cocteau, Le Mot, y cuando en 1916, en plena guerra mundial, Ramiro regresó a San Juan de Luz en Cibourg, Cocteau le pedía regresar a París. Jean Cocteau fue un escritor, hombre de teatro, actor, y que estaba en la sociedad la más cosmopolita y moderna de París. Gracias a Jean Cocteau, que Ramiro Arrué conoció a Picasso, a Marc Jacob y a todos los que hacían la modernidad de la capital francesa. Con Picasso casi nada de relaciones. Vino a una exposición de Picasso y no le gustaba la obra de Picasso, que le parecía a Ramiro demasiado una provocación. Al revés, estaba amigo de Modigliani y le gustaba mucho el arte de Modigliani. Hay pinturas que muestran la cercanía entre el arte de Modigliani y el primero arte de Ramiro. Y Ramiro en sus primeras pinturas hacía algo de vanguardia, como el cuadro que está en Bilbao en el Museo de Bellas Artes, Los jugadores de naipes. Es un cuadro de un estilo muy moderno. Había también un simbolismo que Ramiro encontraba
en arte de Gauguin. Y por Paco Durio conocía el arte de Gauguin. Y al final, este arte moderno no se sabe verdaderamente por qué Ramiro no lo continuó. Quiso regresar al País Vasco de Iparralde. Cada verano venía en San Juan de Luz para la playa, para pasear en el monte. Y al final, este país rural, con tradiciones más fuertes que en el sur, le gustaba mucho. Y no sé si tuvo en París como una crisis, como una depresión, pero al final no quiso regresar a grandes ciudades. Y es por eso que pasó a Bilbao muy rápidamente. Pertenecía a la Asociación de los Amigos del Arte Vasco, pero no quería vivir en Bilbao. Y a partir de los años 1917 hasta 1920, cuando está en París, se queda bastante tiempo con los otros vascos, con Paco Durio, y del arte moderno lo que le interesa es más un idealismo y un simbolismo que una provocación. Y los artistas vascos de París, más bien Paco Durio, pero otros, no sé, no tenemos testimonios bastante fuertes para hablar de esto. Lo he vivido. Pasé 8 años de estudios y trabajar en París. Y cada vez que regresaba un poco antes de Bayona, se veía lo verde del campo y las montañas un poco azules. Y esta sensación de un país muy particular y de esta humedad y de este verde muy très tendre, muy dulce. Cuando se regresa de París para venir aquí, se lo siente, yo lo sentí mucho. Pienso que Ramiro también lo sentía como pintor y como artista. Cuando estaba joven, copia en su obra un poco lo que hacían sus hermanos mayores. Así que sus primeras pinturas, también del País Vasco, están un poco en la manera de José, de una manera muy naiva, un poco caricatural, y su firma cambió también. Su firma, a comienzos, ponía Ramiro Arroe en cursiva, un poco la misma firma que la de José Arroe. Y cuando decidió hacer su propia obra más cubista, naturaleza un poco cubista, utilizaba una firma en mayúscula, más cuadrada, si se puede decir. Es su madre, de verdad, tiene las dos madres, su tía Matilda y su hermana mayor Matilda. La tía es la que tiene el dinero, que alimenta a esos jóvenes, que prepara viajes para visitar arte en Italia, en Bélgica, y
casi su existencia es más importante que la del padre. El padre tenía un trabajo de seguros y coleccionaba unas pinturas, también un Goya que tuvo que vender y murió bastante joven también. Así que es la tía Matilda que estaba el padre y la madre. Nourricière, como se dice en francés, que le permitía de vivir. Y la hermana mayor, Matilda, es otra cosa, es más la a quien se podía hablar de sus problemas. Pienso que tuvo más afección y cariño con la hermana Matilda que con la tía. Y la hermana était la confidente de Ramiro. Y la hermana tiene un importante papel en el desarrollo de la vida de Ramiro. Así que se sentía más de este lado y en 1929 se casó con una mujer de San Juan de Luz. Conocía también a otros músicos que vivían aquí, como Hermène Bonal, que estaba organista de la parroquia San Andrés de Bayona y que hizo música para un proyecto del marquis Pierre d'Arcangue, Chorlecua o el Ballet Basque. Así que había toda una pequeña sociedad aquí en la Costa Vasca de gente que cerca del Museo Vasco tomaban el País Vasco tradicional y rural como sujeto para creaciones muy clásicas, casi demasiado tradicionales. No es como Picasso, cosas muy revolucionarias. Sí, la Costa Vasca en esta época estaba con poca gente. El campo se quedaba con agricultores y con pastores más que hoy. Estaba en el entorno también, no sé cómo se dice, mondain, en Biarritz, en el casino de Biarritz, con el marquis Pierre d'Arcangue. Participaba a las fiestas que se hacían en la Costa Vasca. Lo curioso es que Ramiro, que conocía bien al campo vasco de Iparralde y a las tradiciones de bailes, de canciones, hacía también decoraciones para esas villas neovascas. Es la época del regionalismo y así que ponía un País Vasco soñado, idílico, en esas casas modernas, neovascas. Y así que el tema de Ramiro con el País Vasco es un poco no falso, pero no tanto auténtico que otro artista de la misma época que venía de Angoulême, Pablo Tillac, que estaba más etnógrafo, que odiaba a la Costa Vasca y a este mundo de burgueses en sus villas neovascas. Y así que con Ramiro hay un poco este lado playboy que
que no convenía a Tilla, que no convenía también a sus hermanos, supongo, y a José Arroyo en Bilbao. Aquí sí, para la Costa Vasca estaba un artista oficial. Y a la diferencia de los otros artistas que venían de Angoulême como Tillac, de Burdeos como otros, Bego, estaba vasco de origen, así, y un tipo vasco. Y es por eso que lo han elegido para hacer películas sobre el País Vasco, el Ramuncho. Bon, ilustraba al Ramuncho de Pierre Loti, pero también estaba el actor Ramuncho en películas. El mundo de la Costa Vasca con esas fiestas se grimaba como había fiestas costumées en français, bon. De disfraces, voilà, de disfraces. Voilà, y se grimaba como un corsario o algo así. Y hay fotos où se lo ve como carnavales, pero no son los carnavales tradicionales vascos. Son mascaradas, pero de la sociedad de Biarritz. Es otra cosa, privadas. Sí. No sé cómo. Hay fotos que lo muestran así, disfrazado. Sí, es el contexto des années folles. Y con Pierre d'Arcang, que es el animador del turismo en Biarritz. El turismo de esta época no es el de hoy día. Es un turismo muy aristócrata. Y al final es un mundillo muy privilegiado. Y Ramiro estaba el ilustrador de este mundo, y unas de las pinturas que hizo para esas casas de burgueses están extrañas porque están mitad una ilustración del País Vasco tradicional, mitad una vista muy de ciudadanos ricos. Y esas fiestas con disfraces en Biarritz le ponían al mismo nivel que esta gente rica. Y él, Ramiro, no estaba rico. La decoración y las maquetas para ópera o para bailes. Su primero ópera es Percagne, la historia de un pelotari de la época de la Revolución Francesa. Y Percagne se montó una primera vez en el teatro de Burdeos y después en 1934 en el Opéra Garnier de París. Y todos las maquetas y los fondos de este ópera están conservados por lo principal en el Museo de la Ópera de París. Es la época o la Federación de Pelota Vasca se desarrollaba, y al final, para las grandes fiestas de pelota vasca, Ramiro hacía no solo carteles, pero también en París pinturas muy grandes de pelotari para anunciar a episodios de fiestas vascas en la capital francesa. Bien, hizo dibujos para un periódico de Unamuno, donde tenemos los dibujos aquí. Y por los demás, los vascos exiliados estaban en contacto con ellos siempre. Pero después, a decir
que había una participación más política, no la conozco. No sé si en 1937 participó al grupo de los vascos en exilio, Erechonka, con Luis Mariano. Conoció a Luis Mariano como joven contador de esta época. Hizo con Ucela y otros dibujos para ilustrar a este torno en las capitales de las democracias, en Londres, en La Haye, en París o en Bruselas. Y hizo también dibujos para el programa de Erechonka. No perteneció a partido político, pero en unas de sus cartas se afirma como vasco, más que como español. Y hay una correspondencia con Telesforo de Monzón que está interesante, que se puede encontrar, pienso, en la Fundación Monzón de Vergara. Pero no quiso entrar en asunto político más adelante. Y que sea un republicano, pienso que sí. Después también de su ayuda al movimiento Erechonka, y quedaba en los años 50 amigos con muchos exiliados vascos que fueron a América del Sur, a México o a Argentina, y que regresaron en los años 50. Así que en esta época, para Telesforo de Monzón, hizo una decoración de su comedor en su villa, en su casa de Zara, y también para los Gamboas hacía unas pinturas. Así que los vascos del sur, de Goalde, continuaba a pedirlo como artista aquí en San Juan de Luz. Escribió en prisión en Donosti, en Garazi, en Saint-Jean-Pied-de-Port, un periódico de prisión donde dice que como está para la libertad y contra la opresión. Y hay unos dibujos de él con prisioneros y con las, no sé cómo se dice, les chaînes de prisioneros que hay que sacar, y hace como canciones u ode a la libertad. Y con esos testimonios se puede decir que no es para está contra el poder español que está a esta época en Euskadi, y también en Francia, a época de la ocupación alemana, estaba contra. Esto parece evidente. Los cuatro hermanos se cambiaban, se échangeaban cartas, y lo interesante es que las cartas están pintadas al revés, y cada uno hace su dibujo antes de poner la dirección y unas palabras. Así que tenemos cartas de José a Ramiro, de Ricardo o de Alberto, más de José y Ricardo. Y Ricardo fue el hermano lo más próximo de Ramiro. Y estaba el científico, el chimiste, el químico,
el químico de la familia. Desde los años 1913-14, los dos hermanos, Ricardo y Ramiro, hacían esmaltes. Unos esmaltes están firmados por los dos, Ramiro y Ricardo. Si no, los demás se dice que es más bien Ricardo que los hizo. Pero parece que los dibujos de muchos de esos esmaltes son de Ramiro y la fabricación por Ricardo. Ricardo después continúa su vida en Caracas, va a Venezuela, está profesor en la Universidad de Venezuela, así que esta proximidad de los dos hermanos se rompe. Y también para Ramiro esto es una lástima, algo que lo hace pena, y hay unas cartas entre los dos, pero al final Ramiro se quedó un poco solo y un poco isolado de su familia. Lo difícil es una producción demasiado grande. Estaba buen pintor hasta los años 30. No hay, está todo al mismo nivel de calidad. Después, su arte será más débil. Hacía como faltas de anatomía, como de maladresse, pero estaba una voluntad de hacer un arte un poco naivo y al final esta repetición de los mismos motivos repetidos fue que la calidad fue menos fuerte. Bilbao no se desaparece. Hasta los años 20-30 pertenece al movimiento de los amigos de artistas de vascos de Bilbao. Hasta que a un momento está presidente de esta asociación de Bilbao. Pero al final no quiere quedarse en Bilbao, pero está en contacto. Y supongo que conoce bien a los artistas. Alguien como Ucelay continúa a corresponder con él hasta la guerra civil y después hasta su muerte y de Ucelay. Pero supongo que conoce bien a la modernidad de este arte vasco de Bilbao, pero no hace lo mismo. Está un poco a distancias. Puede ser que no toma los mismos temas como Arteta. Hay a veces piezas un poco cubistas de Ramiro Arrué de los años 20-30 que parecen con una similitud con el arte de Arteta. Sí, mantenía contacto con los artistas de Bilbao, con Arteta y Ucelay, que tenían un arte un poco más de vanguardia para Ramiro, pero que también tomaban temas clásicos del campo, de los paisanos, y no únicamente de la ciudad y del modernismo industrial. En 1925 es la exposición de arte decorativo de París. Expuso en una sala construida por el arquitecto Benjamin Gómez, el Fandango, que se llama
Stefan Nogo tenía el mismo tamaño que otra pintura de su hermano José Arrué, que estaba enfrente, con bueyes y paisanos que estaban... así que el fandango para las danzas y el campo de José Arrué enfrente. Es casi la última vez que los dos hermanos presentaban obras juntas, pero de muy grande tamaño. Sí, por las tradiciones. Al final, como esta gouache son los danzadores, los danzaris de la Purdi, hizo lo mismo para Guipúzcoa, para Vizcaya y para Baja Navarra. Así que es más por las tradiciones de fiestas, de carnavales, que hace una diferencia de todas esas provincias. En uno de sus cuadros, al final, es él que inventó el cartel de publicidad del Museo Vasco en 1923 para 24. Y es él que inventó la devise Hemen sartzen dena bere etxean da. El que viene aquí está en su casa. Y pone palabras vascas en unos dibujos o en unas pinturas. También es una época donde se recuperaba un poco el euskera con Escuela Biltzarra, con las distintas reuniones para hacer un batúa para la nueva gramática y es la época donde se ponía palabras vascas también en la decoración. En muchas de esas casas que se construían se ponían frases vascas en euskera porque estaba el lado un poco extraño para los parisianos o los burgueses los que venían también de Burdeos. Y el arquitecto Benjamin Gómez ponía las pinturas de Ramiro en marcos donde había frases en euskera. Es casi algo constante en los años 30. Eso existe y lo tenemos aquí en el museo. Es como una símil del euskera con figuras para ilustrar a la palabra. Y hizo como un diccionario de euskera, así que al final tenía que hablar euskera o conocer bastante, porque es como un alfabeto con dibujos y la palabra. Y esto existe. Y nunca puede ser que fue un proyecto de publicación que no se hizo.